Buenas, vamos a empezar ahora. Vamos a ver el análisis estratégico. Habíamos visto en la clase anterior lo que era, qué es lo que es la estrategia, cuáles son sus componentes y en qué se relacionaba el producto, el ciclo de vida, cómo se definían objetivos, cómo se definía misión, visión y todo esto, ¿no es cierto? Pero hemos dicho también que la estrategia tiene mucho que ver el entorno en el que se mueve la empresa. Para el plazo de validez para la estrategia, perdón, tenemos plazo y tenemos también un determinado entorno, ¿no? Entonces, hacer un análisis estratégico es una tarea pesada, se hace continuamente. eh, Hay una tarea especial que se llama vigilancia estratégica, que también tiene una variante particular que se llama vigilancia tecnológica, donde tenemos que ver qué está pasando en el mercado y qué está pasando en toda la tecnología, ¿no? Va a ir también, va a ser distinta en cuestiones, hay negocios de altísimo cambio, como por ejemplo la inteligencia artificial, el análisis de datos, o la computación en general, o el software, y otros productos servicios donde las cosas son mucho más tradicionales, como por ejemplo, no sé, los zapatos de cuero, ¿no es cierto? Y va a estar relacionado también con el proceso de decisión estratégica, digamos, cuán rápido tengamos que hacer las modificaciones a la estrategia y de ver, por supuesto, cómo nos está yendo con respecto a la estrategia que habíamos planteado antes. Hoy por hoy, el advenimiento de Big Data, digamos, donde todo lo que pasa lo podemos registrar con el e-commerce, con las computadoras, con cámaras, con inteligencia artificial que van haciendo cosas, por ejemplo, en los supermercados, vemos qué cantidad de gente está en cierta góndola, en qué horario y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso va generando datos y nos va haciendo que muchas cosas para las cuales tecnológicamente antes éramos ciegos de alguna manera, o bien nos costaba muy caro saber, hoy por hoy eso lo podemos hacer de manera muy fácil. Entonces, esto está cambiando un poco la forma en que se hace el análisis estratégico, ¿no? Entonces, el Big Data ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una herramienta fundamental. Sus herramientas, sus aplicaciones son muy vastas y transformadoras. Prácticamente se puede mejorar muchísimo la eficiencia del análisis de datos y generar ventajas competitivas significativas que antes costaban mucho más y, y estaban sujetas a una gran incertidumbre. Bueno, ¿cuáles son las herramientas conocidas? Algunas de estas las vamos a ver. El FODA es útil para hacer un autodiagnóstico, con una mirada también hacia el entorno. El análisis de intensidad competitiva de Porter. El análisis PESTEL, que es un análisis que va hacia afuera de la empresa, hacia el entorno. Y el análisis de ciclo de vida, que un poco lo vimos antes, pero ahora vamos a ver por qué es útil también utilizarlo como análisis estratégico, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestro entorno? El medio ambiente, los interesados en el proyecto, los proveedores, el Estado, cuestiones o lineamiento de desarrollo regional, clúster, que son agrupación de empresas o de organizaciones similares a las nuestras o similares a las de nuestros consumidores, perdón. Open Innovation, son comunidades como estas, sí, parecidas a los clústeres, pero que se dedican a la innovación, como por ejemplo todo lo que es GNU, desarrollo de drones y ahora también desarrollo de inteligencia artificial y la comunidad en general, ¿no? Esto va a formar el entorno de la empresa, el lugar en el que la empresa se mueve, ¿no? En el análisis PESTEL es el análisis que habla sobre lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal, ¿no? Entonces, en lo político, en este análisis tenemos que ver qué tendencias políticas existen, cómo afectan a la empresa o producto. Esto es muy importante, porque muchas veces cuando ustedes van a hacer el pestel, ponen cosas que no tienen nada que ver con el sector que uno está trabajando, con el producto que están haciendo. Siempre es importante que, a pesar que uno puede decir cosas muy puntuales sobre el entorno, tiene que ser necesariamente relacionados con nuestro. Entonces, tiene que estar relacionado con nuestro producto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de estas cuestiones políticas? ¿Cómo se pueden aprovechar? Y también cómo debemos protegernos. Siempre el análisis Pestel se relaciona con cosas buenas y cosas malas también. Relacionado un poco con el FODA, que ya vamos a ver, lo que conocemos como amenazas y oportunidades. Bueno, en lo económico, tendencia, cómo va el poder adquisitivo, el desempleo, las tasas de inflación, el crecimiento de la economía,
tanto general como la relativa al producto, ¿no? Bueno, siempre también cuestiones relativas al producto. Siempre es muy importante eso, que sean cuestiones relacionadas al producto o que de alguna manera, como el PBI, por ejemplo, general, puede tener impacto en esas cosas. Desde lo social, la demografía, cómo va cambiando digamos, la composición de la gente, los estilos de vida, los cambios sociales y culturales, inmigración y emigración, el nivel de educación, pobreza y delincuencia, todo relacionado a lo que yo hago. Por ejemplo, si yo vendo alarma, probablemente la delincuencia me juega a favor. Y si de repente quiero, digamos, vender un proyecto urbano donde no esté cerrado, probablemente la delincuencia me juegue en contra, ¿no? La pobreza, por ejemplo, para segundas o terceras marcas juega a favor y para primeras marcas juega en contra. Entonces, por eso es que es bien importante relacionar con el producto o servicio que nosotros estemos vendiendo, ¿no? En lo tecnológico, bueno, patente, estado del arte, qué es lo que va pasando, grandes consolidaciones, hoy por hoy lo que pasa con la IA y todo esto, gestión del conocimiento, propiedad de los datos, habíamos hablado también al principio del Big Data, bueno, esto tiene mucho que ver con las propiedades de quiénes son estos datos, porque estos datos procesados nos generan una importante ventaja competitiva, investigación y desarrollo, indicadores, digamos, tecnológicos en distintos lugares, en distintos sectores, siempre relacionados con el producto, al igual que los proveedores. Por ejemplo, en este caso puntual que grabamos este video, hay una gran apertura, digamos, hacia los mercados como chino, en mercados asiáticos, en lo cual tenemos una disponibilidad de equipos mucho mejor que la que teníamos en los últimos años. Y también, por supuesto, eso puede ser negativo para quien produce tecnología acá. El ecológico y el entorno, el medio ambiente, la sociedad, aunque ya lo vimos un poco en lo social, el municipio, quiénes son nuestros involucrados, las reglamentaciones que tenga el municipio, la provincia y el país, nuestros proveedores, si nuestros proveedores son tan verdes como nosotros o son peor, van haciendo hacia la cadena, van haciendo impacto, digamos, en la cadena de nuestro producto. Quiénes son nuestros clientes, cuáles son estas reglamentaciones que tiene, y por supuesto el Estado con todas sus regulaciones, ¿no? El aspecto legal y reglamentario, cuáles son estas leyes que tenemos que, nuestro producto tiene que cumplir. También hay cuestiones internacionales, aunque no son leyes propiamente dicho, hay acuerdos internacionales, reglamentos de uso, de horarios, de niveles de ruido, de niveles de contaminación y muchas cosas, ¿no? Marco legal del cliente que recibe el producto. Y luego también hay cuestiones que no son estrictamente legales, pero son importantes, como todas las certificaciones ISO o certificaciones de seguridad, de bioterrorismo, son muy importantes, ¿no? Siempre relacionadas con nuestro producto o servicio, qué jurisprudencia hay que haya pasado estas cosas y organismos de protección también al consumidor, ¿no? Bueno, con eso terminamos el análisis PESTEL, que es un análisis que se realiza mucho, muy común y nos sirve para ver las cuestiones externas, digamos, a nuestro proceso. Un análisis que es importante porque nos da como una foto de cómo estamos, digamos, parados ante el entorno, es el análisis FODA. Es un análisis que relaciona el entorno y el entorno. El entorno es hacia adentro de la empresa y el entorno hacia afuera, ¿no? Se entiende que es Maximin, ¿qué quiere decir? Las siglas de FODA son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y nos dice que las oportunidades tenemos que tratar de unirlas con las fortalezas y las debilidades tenemos que tratar de alejarlas de nuestras amenazas. Porque si se cumple la amenaza, muy probablemente tengamos un problema, ¿no? Bueno, entonces, en el análisis FODA, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un colegio que nos está diciendo con cada cosa que pasa, nos está diciendo si son oportunidades, fortalezas y este tipo de cosas. Entonces, de esta manera vamos tratando de revisarla, tenemos factores internos y factores externos y tratando de ver cómo procedemos. La idea de esta foto es ver qué tan bien parados estamos para seguir hacia adelante, ¿no? Bueno, lo que es importante de esto es, por ejemplo, si tenemos el FODA, digamos, actual y tenemos una opción de futuro, recuerden que la dirección estratégica tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con esta opción de futuro. Entonces, si tenemos eso, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Entonces, uno puede inferir un FODA, como por ejemplo, puede decir,
si se está viniendo una recesión muy grande, puede decir, dentro de un tiempo la pobreza va a subir. Y acuérdense que habíamos dicho que la pobreza, que era una cuestión externa y podía ser, por ejemplo, una oportunidad para nosotros si tenemos una tercera marca. Entonces, de eso se trata el análisis FODA, ¿no? Entonces, se utiliza para evaluar estas diferentes estrategias en base a lo que puede pasar. Analiza la empresa u organización tanto internamente como externamente. Es bastante sencilla, fácil de aplicar y su mayor utilidad se circunscribe al tiempo presente, ¿no? O sea, como una foto de cómo estamos. Bueno, en la fortaleza tenemos capacidad distintiva, ventajas naturales, recursos. En las debilidades, también lo que no tenemos, resistencia al cambio, problema, motivación. En las oportunidades, que es externo, nuevas tecnologías, debilitamiento de competidores, posicionamiento estratégico, podemos poner ahora la apertura de las importaciones, en el caso que requiramos de producto importado, amenazas, los riesgos que tenemos y los cambios que se vienen en el entorno, ¿no? Entonces, las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, en las que, digamos, que se dan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas por la organización. ¿Qué tendencias tiene? ¿Cuál es la coyuntura de la economía? ¿Qué cambios de la tecnología se están presentando? ¿Qué cambios en la normativa legal? ¿Qué cambios en patrones sociales y estilo de vida se están presentando? Por ejemplo, todos ustedes recuerdan la pandemia, que para todo lo tecnológico ha sido una oportunidad tremenda. O sea, la tecnología se ha desarrollado una barbaridad. ¿Por qué? Porque de repente el hecho de mediar el contacto entre personas que evitaba el contagio, se ha vuelto como algo más que crítico, sino como algo fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienen una oportunidad que se ha dado con esto, ¿no? O sea, cada pandemia, si se quiere de alguna manera, es muy probable que haya un salto tecnológico importante, ¿no? Bueno, las amenazas son aquellas cuestiones también externas y negativas, ¿no? ¿Qué cosas pueden aparecer? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de gobierno? ¿Qué es lo que piensa esta persona? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de gobierno en el país de la par nuestra, que puede ser un país proveedor o también puede ser un país al cual exportamos, ¿no? Y lo más importante, por supuesto, siempre es preguntarse si estas amenazas pueden hacer que la empresa tenga que cerrar o quebrar, ¿no? Bueno, las fortalezas van a ser todas aquellas cuestiones internas y positivas. O sea, ¿qué ventajas tiene la empresa? Por ejemplo, un nivel elevado de recursos humanos, un buen nivel de manejo tecnológico, una salud financiera importante, un conocimiento cabal del mercado, la trayectoria que tiene la empresa, el tiempo que lleva, el conocimiento de marca, todo ese tipo de cosas son fortaleza, si es que, por supuesto, que la empresa las tiene, y como siempre, si son relacionadas al producto que esté analizando, el producto principal de la empresa o alguno de los productos que sean relevantes, ¿no? Las debilidades van a ser también cosas internas y que tiene la empresa, como por ejemplo el caso de tener maquinaria obsoleta, por ejemplo, que nos puede fallar en cualquier momento, ¿no es cierto? El caso de tener recursos humanos que no están capacitados, el caso de tener recursos humanos de altos costos, de tener un mal manejo financiero y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que fijarse que estas cosas hay que tratar de eliminarlas o digamos, de alguna manera, de bajarlas, de tratar de minimizarlas en lo posible, ¿no? Bueno, llegamos a la última herramienta que vamos a ver, que es el análisis de Porter, que Porter nos dice en este análisis que la rivalidad que va a haber entre los competidores, obviamente cuando más competencia haya, muy probablemente sea más difícil de obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Nos dice que depende de si es que hay amenaza de ingreso de nuevos competidores, o sea, si hay competidores que están buscando entrar al mercado. ¿Se acuerdan cuando veíamos ciclo de vida? Decíamos, bueno, al principio sacamos un producto nuevo, probablemente estemos solos, y luego empiezan a aparecer estos competidores, ¿no? Bueno, ¿cuán intensa es esa amenaza de los nuevos competidores? ¿Qué poder tienen de negociación los proveedores? Si los proveedores nos tienen, de alguna manera, agarrado en el sentido que sin ellos no podemos existir y hay muy pocos proveedores, por ejemplo, lo más probable es que tengan un poder de negociación muy grande. Entonces, esa es una cosa que hay que ver. Recuerden con esto, una de las estrategias que era integrarse hacia atrás justamente para eliminar esta amenaza, ¿no? Lo mismo pasa con los clientes. Si los clientes tienen un poder de negociación muy grande, ¿no es cierto? Y nos dicen, bueno, de repente te dejo de comprar y bueno, si son únicos los clientes, si tenemos muy pocos clientes y encima esos clientes se conocen y van a actuar juntos,
tienen un gran poder, ¿no? Y también, así como hay amenaza de nuevos competidores, por ahí están los mismos competidores, pero salen productos que son sustitutos. Esto está pasando mucho ahora con la comida. Antes se está viendo una movida de los alimentos procesados hacia los alimentos sin procesar. Entonces, de repente, cosas que la fruta antes no era competencia de un helado o lo que fuera, y hoy la empieza a hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando más fuertes sean estas fuerzas, digamos, las fuerzas son todas negativas, fíjense que son todas negativas. Cuando más poder tengan los proveedores, más poder tengan los clientes, más cercado estoy como empresa o organización, y cuando mayor se le amenaza a nuevos competidores o nuevos productos, también más complicado estoy. Entonces, estas fuerzas presionan, digamos, y se hace como de alguna manera una olla a presión, que es la rivalidad de los competidores. Entonces, en un mercado que hay determinada cantidad de competidores, cuando mayor sea esta fuerza, mayor va a ser esta rivalidad, ¿no? Entonces, bueno, y aquí repasamos un poco el poder de negociación de los clientes, lo que veíamos un poco, qué pasa si el cliente no nos compra, qué información tiene, qué capacidad tiene para autoproveerse, qué productos sustitutos tiene para no comprar mi producto, bueno, y una serie de cosas que tenemos que ver en cuanto al cliente, ¿no? Los proveedores, fíjense cuánto podemos, qué tan fácil podemos cambiar de proveedor, qué tan diferenciados estén los proveedores, si hay productos sustitutos también, aunque se lo relaciona con otra fuerza, pero tiene que ver concentración, si hay muy pocos proveedores que, como decíamos, se pueden poner de acuerdo entre ellos, lo mismo pasa con los clientes. Si el proveedor se puede, digamos, integrar hacia atrás y pasa a ser un competidor, y bueno. ¿Y qué relación sobre el precio tiene el costo del proveedor? Entonces, si nos sube el costo de su materia prima, va a subir también el costo nuestro, ¿no? La amenaza de nuevos entrantes, bueno, siempre con la innovación va a haber, digamos, nuevos, perdón, esto es con respecto a los competidores. Si hay nuevos competidores, si por ejemplo es muy fácil hacer lo que yo hago o es de muy baja inversión, probablemente van a empezar a entrar competidores y esos competidores me van a traer el problema, ¿no es cierto? Y bueno, entonces tenemos que ver ¿qué hace que sea fácil entrar? La digitalización ha hecho, por ejemplo, mucho esto. Han visto que muchos diarios, por ejemplo, cerraron completamente porque entraron nuevos jugadores que no requerían los tremendos costos que tenía un diario con su impresión y con su distribución y todo, ¿no? Bueno, qué acceso tienen a los canales de distribución, si tenemos distribución exclusiva y estas mejoras tecnológicas que hablamos recién. Y por último también los productos sustitutos, un poco lo que yo le ponía de ejemplo con la comida, fíjense también que esto va a tener que ver con las tendencias, con los precios, con qué facilidad se cambia, esto, por ejemplo, se da mucho con los medicamentos también, con qué nivel perciben esta diferenciación del producto y si tenemos productos sustitutos de manera cercana, ¿no? Bueno, hasta ahí es la clase de hoy. Vamos a ver un poquito una cuestión de un modelo, de este modelo de las 7 instancias que me importaba verlo, como para que terminemos de ver y de resumir este análisis estratégico y el diseño de estrategia. Me parecía importante aunque vamos a ver un modelo muy parecido luego que es el modelo Canvas, tiene que ver un poco las cuestiones que definen la aceptación de nuestro producto o servicio para que el cliente pague por él o en el caso de las fundaciones, o colabore de alguna manera, ¿no? O asociaciones. Bueno, por ejemplo, se me ocurría en un momento, uno puede pensar en el Estado que es un proveedor de servicio. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que, si el Estado, nosotros somos cautivos del Estado, qué es lo que el Estado busca en satisfacer al cliente? Bueno, sin ninguna duda, tiene el rédito político, ¿no? De que si nuestro producto o servicio es bien valorado, uno vuelve a votar y eso a su vez es lo que llama de alguna manera a hacer las cosas bien, en teoría en el ámbito público, ¿no? Y en el ámbito privado ya lo sabemos que es la rentabilidad. Bueno, producto valor, un poco lo que hemos visto, cuál es la promesa básica que tiene nuestro producto, cuál es la necesidad que satisface y cuáles son las cuestiones que sí o sí tiene que tener. Está un poco relacionado con los factores críticos de éxito específicamente aplicado al producto, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, tenemos que ver el tema de mantenimiento, garantía, disponibilidad de repuesto, una serie de cosas que puede hacer que dos productos que parezcan parecidos, digamos, a priori,
a uno se lo acepte más que el otro, ¿no? ¿Qué distribución tiene? ¿Dónde se lo encuentra? Si es un canal exclusivo que tengo que ir o pedir por algún lado, qué sé yo, o lo puedo poner en todos lados, lo tengo más a mano si se quiere. Bueno, ¿qué financiación tienen? Se acuerdan hace poquito que estaba esta cuestión de los productos de Tierra del Fuego, que eran más baratos pero no tenían financiación y la garantía era más compleja y qué sé yo. Bueno, la instancia de información, un poco todo lo que tiene que ver con la publicidad, pero también la imagen, la imagen institucional, las redes sociales, cómo comunicamos los manuales de garantía, si hay un sitio donde están todas las características, si hay referentes, como por ejemplo los influencers, que nos hablan de este producto, o qué nos dicen, y este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, tiene que ver un poco cómo negocia la empresa con los diferentes recursos, ya sean los recursos humanos, la tecnología, los recursos como los alquileres y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque van a tener un importante impacto en los costos. Y no se olviden que la propuesta de valor es un valor a cambio de un costo de precio que yo tengo que ofrecer. Y también, bueno, esta cuestión de los recursos tiene mucho que ver con el poder que tenga la empresa o la organización sobre estos recursos, o sea, sobre los proveedores o sobre los clientes, lo que va a establecer esta dinámica, ¿no? Tenemos también la instancia de la sociedad en la naturaleza, o sea, cómo influye la empresa. Ustedes han visto que hay empresas que tienen muy buena imagen y hay empresas que tienen muy malas imágenes, porque son contaminantes o porque están metidas con estafa o tienen algún problema con la provisión del Estado y este tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado la imagen. Cómo trata a sus empleados, si son empresas que son explotadoras o consideradas explotadoras y este tipo de cosas. Bueno, y también cómo influye la empresa con la naturaleza. Si son empresas más eco-friendly, digamos, que están muy de moda hoy, aunque también en este sentido tiene mucho que ver las reglamentaciones que haya, pero ustedes han visto que hay empresas que van más allá de las reglamentaciones y hacen cosas en favor al medio ambiente que exceden un poco esto y eso va conformando una aceptación hacia el producto o hacia la empresa, ¿no? Bueno, y la legalidad se refiere al cumplimiento de todas las leyes, pero también las diferentes reglamentaciones. Y una cosa que también hoy por hoy se estila mucho ya desde hace unos años es que hay diferentes normas y que son auditadas de alguna manera por empresas como las ISO y este tipo de cosas, o el cumplimiento, por ejemplo, con los diferentes ODS. Entonces, estas certificaciones que tiene, que no son obligatorias, no son reglamentarias y tampoco están obligadas por ley, hacen a que la empresa y también el producto sea aceptado por una mayor cantidad de gente. Por ejemplo, lo primero que se me ocurre son todos estos productos que son sin TAC, por ejemplo. Y hay otros productos también en otro lugar del mundo que dice que no usa mano de obra infantil, por ejemplo, o que usa, digamos, trato justo con los trabajadores o trato justo con los recursos y ese tipo de certificaciones que son muy sutiles, pero se utilizan mucho en otros lugares del mundo, van haciendo que finalmente el producto tenga una mayor o menor aceptación. Y esta aceptación es lo que va a hacer que, digamos, la empresa de alguna manera pueda cumplir con su misión de proveer con el producto o servicio que estratégicamente estamos proponiendo. Así que bueno, era un poco para terminar de cerrar esto. Hay un análisis estratégico con diferentes cuestiones, diferentes metodologías. Hemos visto básicamente tres y hay un diseño de estrategia que un poco va surgiendo en el análisis estratégico, pero también hay cuestiones particulares que tenemos que ver, como habíamos hablado del ciclo de vida, el portafolio de productos y este modelo de aceptación. Bueno, muchas gracias. Hasta acá sería esta clase.